Mi familia me repudió durante años, y luego entraron en mi bufete de abogados del centro de la ciudad como si fuera suyo. Mi padre esperó a que los clientes pudieran oír, golpeó una carpeta sobre el mostrador y dijo, «Nómbrame socio director hoy mismo, o llamaré al propietario del edificio y haré que te cierren». Mi madre sonrió con suficiencia. Yo mantuve la calma y dije, «Claro, llámalo». Puse el altavoz y propietario, he estado esperando esta llamada. La primera vez que mi familia me repudió, fue por teléfono. Mi padre no levantó la voz. No lo necesitaba. Lo dijo como si fuera un memorando corporativo. Claro, definitivo y con la intención de herir más porque sonaba razonable. Ya no eres una Knox, dijo. No vuelvas a contactarnos. Eso fue hace años. Ni cumpleaños, ni festivos, ni bodas, nada. Solo un silencio que se sentía deliberado, como si me estuvieran castigando por construir una vida que no giraba en torno a ellos. Así que dejé de esperar a que volvieran. Construí algo de todos modos. Mi bufete de abogados está en el centro, en el piso 20 de un edificio de cristal que huele a piedra pulida y café caro. Lo construí cliente a cliente, audiencia a audiencia, una noche tras otra en mi escritorio, cuando las luces de la ciudad hacían que la oficina pareciera una nave espacial. Y aún así me negué a rendirme. Para cuando tenía 35 años, ya tenía mi nombre en la puerta y una sala de espera llena de gente que me confiaba sus peores días. Por eso me golpeó tan fuerte cuando sonó el timbre de la recepción y el rostro de mi recepcionista palideció, porque no estaba mirando a un cliente. Estaba mirando a mis padres. Entraron en mi bufete como si fuera suyo. Primero mi padre, Richard Knox, alto, con un traje caro. La misma expresión que solía poner cuando quería que una sala se doblegara. Mi madre, Marianne, justo a su lado, sonriendo de una manera que no era cálida. Era una sonrisa estudiada, como si la hubiera practicado en el espejo. Y detrás de ellos, mi hermano menor, Grant, flotando medio paso atrás, escudriñando las paredes, la zona de recepción, los clientes sentados en las sillas. Parecía menos seguro que los otros dos, como si supiera que esto estaba mal, pero no supiera cómo detenerlo. No se registraron y no bajaron la voz. Se dirigieron directamente al mostrador de recepción como si fuera su escenario. Mi padre se inclinó sobre el mostrador y dijo, lo suficientemente alto como para que toda la sala de espera lo oyera, dígale a Barry Knox que su familia está aquí. Mi recepcionista me miró a través de la pared de cristal de mi oficina. Pude ver cómo sus manos se apretaban alrededor de su bloc de notas. No salí corriendo. No me escondí. Me levanté, me ajusté la chaqueta y caminé hacia la recepción a un ritmo normal. Porque si te mueves como una presa, la gente te trata como una presa. Había dos clientes esperando. Una mujer mayor que sostenía una carpeta. Un hombre con traje que miraba su teléfono. Ambos levantaron la vista cuando la voz de mi padre se escuchó de nuevo. Ahí está, dijo, sonriendo como si fuéramos cercanos. Abogada del centro. Mírate. Los ojos de mi madre recorrieron la oficina como si estuviera tasándola. Qué bonito, murmuró. Todo esto y nunca pensaste en llamar a tu madre. No respondí a eso. Mantuve mi tono de voz limpio. ¿Tienen una cita?, pregunté. La sonrisa de mi padre se desvaneció al instante, como si hubiera accionado un interruptor. Metió la mano en una carpeta de cuero y la golpeó sobre el mostrador de recepción con la fuerza suficiente para hacer sonar el bote de los bolígrafos. Socio director, dijo. ¿Hoy? No toqué la carpeta. No la abrí. Solo miré la primera página, donde el nombre de mi bufete estaba impreso sobre un bloque de texto que intentaba sonar oficial. Avery Knox Lab Group, modificación de la dirección. Mi madre sonrió con suficiencia, observando mi rostro como si esperara ver miedo. Mi hermano miraba al suelo, con la mandíbula apretada. Mi padre bajó la voz, pero no lo suficiente. Quería que los clientes oyeran la amenaza, aunque no pudieran oír cada palabra. ¿Vas a firmar?, siseó. ¿Por qué? ¿Me nombras socio director hoy? ¿O llamo al propietario del edificio y hago que te cierren? La mujer mayor en la sala de espera se quedó helada.
El hombre del traje levantó la vista de su teléfono, entrecerrando los ojos. Mi recepcionista dejó de respirar. Mantuve la calma porque las amenazas son ruidosas, pero los documentos tienen más peso. Miré la carpeta de nuevo. No puedes ser socio director de un bufete en el que no trabajas, dije de manera uniforme. Los ojos de mi padre brillaron. Puedo ser lo que yo diga que soy si no quieres problemas, respondió. ¿Crees que estás a salvo porque tienes una oficina bonita? Estás alquilando. No eres dueña del piso. Una llamada y tu pequeño bufete se acaba. Mi madre se inclinó y susurró, dulce como el veneno. Deja de ser difícil. Eres abogada. Deberías saber cómo funciona esto. Asentí una vez. Claro, dije con calma. Mi padre parpadeó. ¿Estás segura? Segura, repetí. Llámalo. La sonrisa de mi madre vaciló, confundida. La cabeza de mi hermano se levantó de golpe, como si no esperara que yo estuviera de acuerdo. Mi padre sacó su teléfono lentamente, saboreando el momento. Estás a punto de aprender, murmuró lo suficientemente alto para la sala. Me incliné ligeramente hacia su teléfono. Ponlo en altavoz, dije. Su mandíbula se tensó, pero no podía negarse sin arruinar la actuación que había montado, así que pulsó el altavoz. El tono de llamada resonó en mi área de recepción. Un tono, 2. Luego un hombre respondió, con voz tranquila y familiar. Habla Calvin Price. La sonrisa de mi padre volvió, brillante y falsa. Señor Price, dijo cálidamente. Soy Richard Knox. Llamo por su inquilina, Avery Knox. Hay problemas serios con su operación, y si no coopera con una reestructuración de la dirección, espero que usted. Calvin lo interrumpió a media frase. Richard, dijo Calvin, con voz plana. He estado esperando esta llamada. Mi padre se quedó tan helado que su mano con el teléfono dejó de moverse, y Calvin continuó, más bajo, más frío, todavía en altavoz frente a mis clientes. ¿Quién autorizó este contrato? La sonrisa de mi padre permaneció en su rostro medio segundo de más, como si su cerebro necesitara tiempo para procesarlo. ¿Autorizó? Repitió con una risa forzada. Señor Price, soy su padre. Le estoy informando. La voz de Calvin no cambió. No estoy preguntando quién es usted, dijo. Estoy preguntando quién le autorizó a traer un contrato de dirección a mi edificio y a usar mi nombre como palanca. La sonrisa de mi madre se tensó. Los ojos de mi hermano se desviaron hacia la sala de espera, luego hacia la salida. Mantuve mi rostro tranquilo y mi postura inmóvil, como si estuviera en la mesa del consejo. Mi padre intentó recuperar el control de la sala con confianza. Calvin, dijo más alto. Avery dirige un negocio en su espacio. Si se niega a una reestructuración familiar, estoy preparado para denunciar violaciones, de seguridad, incumplimientos del contrato de arrendamiento. Usted no quiere responsabilidades. Calvin exhaló lentamente, como si ya hubiera oído a este tipo de hombre antes. Richard, dijo, está hablando con el representante del propietario del edificio. No está hablando con un arrendador al que pueda intimidar. Mi padre parpadeó. ¿Representante?, repitió. Sí, respondió Calvin. Y ya he leído su contrato, porque lo envió al correo electrónico equivocado. El rostro de mi padre se crispó. Calvin continuó, lo envió por correo electrónico anoche a una dirección que pensaba que pertenecía a la administración de la propiedad. Me pertenece a mí. Y venía con un mensaje que decía, hizo una pausa, y pude oír papeles revolviéndose al otro lado. Firmará si la presionan, o forzaremos el desalojo. La sala de espera se había quedado tan silenciosa que pude oír cómo se detenía el teclado de la recepcionista. La boca de mi madre se entreabrió ligeramente. La mandíbula de mi hermano se tensó. Mi padre estalló. Eso está sacado de contexto. Calvin no reaccionó. No, dijo, está por escrito y su nombre está en ello. La voz de mi padre se volvió cortante. Usted no entiende nuestra situación familiar. Ella es inestable. Toma decisiones impulsivas. Estamos tratando de proteger el bufete.
Calvin soltó una risa corta y sin humor. ¿Proteger el bufete exigiendo el estatus de socio director?, preguntó. En un bufete de abogados, en público. La mandíbula de mi padre se flexionó. El tono de Calvin se volvió más frío. Voy a ser muy claro, dijo. Usted no tiene derecho a amenazar a mi inquilina, y no tiene derecho a usar las operaciones del edificio para extorsionar la propiedad dentro de su negocio. Mi madre intentó intervenir con suavidad. Señor Price, solo estamos pidiendo un sitio en la mesa, arrulló. Avery no estaría aquí sin nosotros. La respuesta de Calvin fue inmediata. Entonces deberían estar orgullosos, dijo. No ser depredadores. Mi padre estalló, perdiendo la paciencia. Bien, siseó. Entonces llamaré al ayuntamiento. La denunciaré. Calvin lo interrumpió de nuevo, y esta vez su voz se agudizó con un tono procesal. Si presenta denuncias falsas como represalia, lo trataremos como interferencia de contrato y acoso, dijo. Y se lo entregaremos al consejo. Los ojos de mi padre brillaron. ¿Consejo?, se burló. ¿Para un edificio? La voz de Calvin se mantuvo plana. Sí, dijo. Porque el edificio es propiedad de un fondo, y el consejo del fondo no es sentimental. Mi padre bajó la vista hacia la carpeta en el mostrador, como si se hubiera vuelto más pesada. Entonces Calvin dijo la frase que hizo que la garganta de mi padre se tensara. Avery no solo está alquilando un espacio, dijo Calvin. Ella tiene el contrato de arrendamiento maestro de todo el piso y tiene una opción registrada sobre esta unidad. Sus amenazas telefónicas no la afectan. La sonrisa de mi madre murió por completo. Los ojos de mi hermano se abrieron ligeramente, como si acabara de darse cuenta de que su padre no sabía en lo que se estaba metiendo. Mi padre intentó un último giro. La vergüenza. Avery, me espetó, apartando ligeramente el teléfono del altavoz. Detén esto. Nos estás avergonzando. No me moví. No levanté la voz. Miré el teléfono y dije con calma, vuelve a ponerlo en altavoz. Sus ojos ardían. Volvió a pulsar el altavoz, furioso. Calvin no dudó. Estimado Richard, dijo, estoy documentando esta llamada. Usted amenazó con el desalojo. Intentó una extorsión a través de la influencia del edificio, y usó mi nombre para hacerlo. El rostro de mi padre se sonrojó. No puede grabar. La voz de Calvin se mantuvo tranquila. Puedo documentar lo que quiera sobre una llamada hecha a la línea de mi oficina, dijo. Y no soy yo quien está en una oficina de cristal llena de testigos. ¿Es usted? Mi padre inhaló bruscamente. El tono de Calvin cambió hacia mí. Avery, dijo. ¿Estás a salvo ahora mismo? Sí, respondí de manera uniforme. ¿Quieres seguridad?, preguntó. No, dije, quiero un registro y quiero que se vayan. La respuesta de Calvin fue inmediata. Entonces diles que se vayan, dijo. Y si no lo hacen, llama a la seguridad del edificio y a la policía. Te respaldaré. La voz de mi madre finalmente se quebró, perdiendo su pulcritud. Avery, no hagas esto, siseó. Somos tu familia. Sostuve su mirada sin parpadear. Ustedes me repudiaron, dije. No pueden reclamarme para robarme. Mi padre golpeó la mano sobre el mostrador. Basta, ladró. Este es mi bufete ahora o pierdes tu contrato de arrendamiento. La voz de Calvin se volvió cortante como una navaja. Richard, dijo, usted no tiene la autoridad para amenazar un contrato de arrendamiento que no controla. Y una cosa más, una pausa, luego, el propietario del edificio también ha estado esperando esta llamada, continuó Calvin. Porque su nombre apareció en una queja separada el mes pasado, otro inquilino, otro contrato de sociedad. Mi padre se quedó helado. Los ojos de mi madre se desviaron hacia mi hermano. Mi hermano tragó saliva. La voz de Calvin bajó aún más. Si está pensando en repetir este comportamiento, dijo, no lo haga. Mi padre intentó recuperar el control con el volumen. Esto es acoso, espetó. Mire, he terminado de hablar con usted.
Calvin se mantuvo calmado. Bien, dijo. Porque ahora voy a hablar con seguridad. La llamada terminó. Mi padre miró su teléfono como si acabara de volverse inútil. La sala de espera seguía en silencio, pero ahora no era el tipo de silencio que te hace sentir solo. Era el tipo de silencio que te hace sentir visto. Mi padre se inclinó hacia mí, con voz baja y venenosa. ¿Crees que ganaste, siseó? No lo hiciste. Todavía puedo meterme en tu bufete. No me moví. ¿Cómo? Pregunté con calma. Señaló la carpeta. Eres abogada, susurró. ¿Sabes lo rápido que se queman las reputaciones? La sonrisa de mi madre volvió, fina y afilada. Se lo diremos al colegio de abogados, murmuró. Les diremos a tus clientes qué clase de persona eres. Asentí una vez. De acuerdo, dije. Mi padre parpadeó, desconcertado por la falta de miedo. Entonces mi recepcionista, Mía, susurró, Avery, la seguridad del edificio está en camino. Mi padre la oyó de todos modos. Sus ojos se dirigieron al hueco del ascensor como si estuviera calculando las salidas, pero era demasiado tarde porque mi teléfono vibró en mi bolsillo. Una notificación por correo electrónico de mi propio sistema de cumplimiento. Línea de asunto, intento de registro urgente detectado. Avery Knox Lab Group PLLC, y el texto de vista previa hizo que mi sangre se helara de una manera limpia y controlada. Fuente de la presentación, Wi-Fi para invitados del vestíbulo, presentado por Richard Knox. Mi teléfono volvió a vibrar en mi bolsillo, como si fuera alérgico al silencio. No lo saqué dramáticamente. No jadeé. Simplemente lo desbloqueé y leí la alerta de la misma manera que leo un aviso del expediente. Intento de registro urgente detectado. Avery Knox Lab Group PLLC. Fuente de la presentación, Wi-Fi para invitados del vestíbulo, presentado por Richard Knox. Mi padre todavía estaba de pie en el mostrador de mi recepción, respirando con fuerza por la nariz como si la ira fuera oxígeno. Mi madre estaba a su lado, con los labios apretados. Mi hermano no dejaba de mirar a los clientes en la sala de espera, como si quisiera que el suelo se abriera. Deslicé mi teléfono sobre el mostrador, con la pantalla en ángulo hacia mí, y toqué para ver los detalles. Se abrió un panel de registro, marca de tiempo, número de referencia y el tipo de cambio intentado. Cambio de agente registrado // contacto de control. Solicitud adicional, actualizar la designación de miembro gerente // socio director. Mi estómago no se encogió. Se estrechó, porque no solo estaba tratando de avergonzarme delante de los clientes. Estaba tratando de alterar el registro público mientras estaba de pie en mi vestíbulo. Lo miré con calma. Estás presentando una solicitud contra mi bufete ahora mismo, dije. Mi padre se burló. No, no estoy haciendo nada, espetó. Estás paranoica. No discutí la palabra paranoica. Me desplacé una línea más abajo y la leí en voz alta, de forma plana y limpia. Presentado por Richard Knox, dije, desde el Wi-Fi para invitados de mi edificio. El rostro de mi madre se tensó. Los ojos de mi hermano se dirigieron al teléfono de mi hermana, excepto que ella no estaba allí. Él era el que sostenía un dispositivo ahora, con el pulgar flotando como si no supiera dónde poner las manos. Mi padre se inclinó hacia adelante, con voz aguda. Eso no prueba nada. Volví a tocar la pantalla. Apareció un panel de verificación. Verificación de 2 factores enviada al propietario registrado. Estado, pendiente. No sonreí. No me regodeé. Simplemente dejé que el sistema hablara. No se procesa a menos que yo lo apruebe, dije con calma. Así que, todo lo que has hecho es poner tu nombre en un intento de fraude. La mandíbula de mi padre se flexionó. Bórralo, siseó. No puedo, respondí de manera uniforme. Está preservado por el portal del agente registrado. Tiene una marca de tiempo. Y las cámaras de mi vestíbulo muestran exactamente quién estaba aquí cuando sucedió. Detrás de él, uno de mis clientes se movió en su silla. La mujer mayor apretó su carpeta con más fuerza. Mi recepcionista, Mía, mantuvo la mano quieta, con los ojos muy abiertos pero serena.
Entonces las puertas del ascensor se abrieron. Salieron 2 agentes de seguridad del edificio. Uniformes negros, auriculares de radio, postura firme. Uno de ellos, un hombre alto con un rostro tranquilo, se acercó al mostrador. «Señorita Knox», preguntó. «Sí», dije. «Recibimos una llamada de la administración de la propiedad», dijo. «Solicitan que su familia abandone las instalaciones». Mi padre se enderezó, ofendido. «Esto es increíble», espetó. «Soy su padre». El agente de seguridad no reaccionó a ese título. Me miró a mí. «¿Quiere que se les prohíba la entrada a la suite?», preguntó. «Sí», dije. «Y quiero que se documente que intentó presentar un cambio de control para mi bufete desde la red de invitados del vestíbulo». Los ojos de mi padre brillaron. «Estás montando una escena delante de tus clientes». «No», dije con calma. «Tú lo hiciste». «Yo la estoy cerrando». Mi madre finalmente habló, con voz dulce y afilada. «Avery, siseó. Vas a arruinar tu propia reputación». Sostuve su mirada. «Ustedes intentaron robar mi reputación», dije. «Eso es diferente». El agente de seguridad se acercó ligeramente a mis padres. «Señora», dijo, «tienen que irse». Mi padre no se movió de inmediato. Volvió a mirar la sala de espera, tratando de atraer a los testigos a su lado. Luego se giró y bajó la voz como si ofreciera un último trato. «Cancela la alerta», susurró. «Firma la enmienda, y saldremos sonriendo». No me incliné. No igualé su secretismo. Lo dije a un volumen normal. «No», dije. Y fue entonces cuando cometió su segundo error. Se acercó a la carpeta en mi mostrador, la que estaba etiquetada con el nombre de mi bufete, y la agarró como si le perteneciera. La mano del agente de seguridad se movió al instante. No agresiva, solo firme. «No toque eso», dijo. Mi padre retiró la carpeta bruscamente, como un niño al que no le gusta que lo corrijan. «Es de mi familia», espetó. «Es el negocio de ella», respondió el agente de seguridad. «Suéltela». El agarre de mi padre se tensó. La voz de Mía se mantuvo firme desde detrás del mostrador. «Señor», dijo, «por favor no toque los materiales de los clientes». El hombre en la sala de espera se levantó a medias, inseguro, protector de su propio archivo. Levanté una mano ligeramente, una pequeña señal para Mía y mis clientes. «Está bien», dije con calma. «Tenemos cámaras». Mi padre soltó la carpeta con un fuerte empujón sobre el mostrador, luego fijó sus ojos en mí como si quisiera grabar mi rostro en su memoria. «Esto no ha terminado», siseó. «No puedes detener los registros». «No puedes detenerme». Asentí una vez. «Ya lo hice», dije. Volví a tocar mi teléfono y le mostré al agente de seguridad la pantalla con el número de referencia. «Este es el intento de cambio», dije. «Quiero que la administración de la propiedad preserve las grabaciones del vestíbulo desde 15 minutos antes de que llegaran hasta ahora. Y quiero una copia del número de incidente». El agente de seguridad echó un vistazo y luego asintió. «Lo preservaremos», dijo. «Y la administración se coordinará con el consejo». «¿Consejo?». Esa palabra hizo que la postura de mi madre cambiara. No le tenía miedo a la policía. Le tenía miedo a los abogados a los que no les importaba quién era ella. Mi padre se giró hacia el ascensor, calculando finalmente que irse podría ser su mejor movimiento. El agente de seguridad se apartó lo suficiente para permitirlo, pero no lo suficiente para dejarle controlar el espacio. «Váyanse», dijo el guardia. «Ahora». Mis padres se movieron hacia las puertas del ascensor. Mi hermano los siguió 2 pasos por detrás, con la mirada baja, como si quisiera desaparecer. Mientras entraban, mi padre se giró una última vez y dijo lo suficientemente alto como para que la sala de espera lo oyera. «Es inestable. Graba todo. Piensa que todo el mundo está en su contra». No me inmuté. Miré a mis clientes y dije con calma, «Reprogramaremos si lo desean, o podemos continuar». «Su elección». La mujer mayor exhaló temblorosamente.
Me gustaría continuar, dijo. Asentí. Bien, dije. Entonces continuamos. Las puertas del ascensor se cerraron. Por un momento, el vestíbulo volvió a respirar, y entonces mi teléfono vibró. Otra alerta del mismo portal. No un nuevo intento. Un cambio de estado. Verificación completada. Solicitud rechazada. Razón, denegación del propietario. Revisión de fraude iniciada. Me quedé mirando la pantalla y luego miré a Mia. Guarda una captura de pantalla de eso, dije. Mia asintió y lo hizo al instante, con las manos firmes. El agente de seguridad permaneció junto al mostrador. Señorita Knox, dijo en voz baja. La administración de la propiedad también me pidió que le dijera algo. ¿Qué? Pregunté. Bajó la voz. Han estado esperando el día de hoy, dijo. Porque el nombre de su padre apareció en otra queja de un inquilino el mes pasado. Táctica similar, papeleo similar. Mi pecho se oprimió. Controlado. Así que ya había hecho esto antes. El agente de seguridad asintió una vez. Lo intentó, dijo. Y el consejo del edificio quiere su cooperación. Un detective podría contactarla. Como si fuera una señal, el ordenador de Mia sonó. Una llamada entrante desviada a través de nuestra línea principal. Ella miró la pantalla, luego a mí. Avery, dijo en voz baja. Es el detective Harris. Cogí el auricular, tranquila. Habla Avery Knox. La voz de un hombre llegó, cortante y profesional. Señorita Knox, dijo, tenemos un caso abierto que involucra el nombre de su padre, relacionado con intentos de registro de control de negocios. El intento de hoy acaba de llegar a nuestro escritorio con su número de referencia. Necesito hacerle algunas preguntas. Miré las puertas cerradas del ascensor y sentí que algo encajaba en su lugar. Mi padre no había vuelto porque me echara de menos. Volvió porque convirtió a la familia en un método, y ahora su método tenía un número de expediente. Pregunte, dije con calma. El detective Harris no empezó con simpatía. Empezó con una cronología. Señorita Knox, dijo. ¿A qué hora llegaron sus padres a su suite? Comprobé la transmisión de la cámara en el monitor de Mia. 9:51, respondí. Entraron por el vestíbulo a las 9:48. Bien, dijo Harris. Y su padre presentó un contrato exigiendo ser nombrado socio director. Sí, dije, delante de los clientes. ¿Amenazó con algo específico?, preguntó Harris. Amenazó con llamar al propietario del edificio y hacer cerrar mi bufete a menos que firmara, dije de manera uniforme. Una pausa. Luego Harris dijo, y usted puso al propietario del edificio en altavoz. Sí, respondí. Él lo hizo. Harris exhaló una vez. Tenemos otro caso en el que usó la misma táctica, dijo. Papeles de sociedad en un mostrador, amenaza de influencia del arrendador, y luego un intento de registro de cambio de control en la hora siguiente. Así que no era un caos personal. Era un guión. ¿Qué necesita de mí?, pregunté. El tono de Harris se agudizó. El paquete del contrato, dijo. El número de referencia de la alerta del agente registrado y cualquier grabación que muestre quién tenía un dispositivo fuera durante la ventana de registro. Tengo todo eso, respondí. Y la seguridad del edificio está preservando las grabaciones del vestíbulo. Perfecto, dijo Harris. No entregue los documentos a nadie excepto a las fuerzas del orden o a su consejo. Enviaremos un investigador mañana por la mañana. Entendido, dije. Harris hizo una pausa y luego añadió, señorita Knox, ¿está dispuesta a presentar cargos? Sí, dije inmediatamente, sin dudar. De acuerdo, dijo Harris. Entonces esto se convierte en parte del caso de patrón existente, no en una queja aislada. Terminé la llamada y miré a Mia. Reenvía el registro de llamadas y las marcas de tiempo de las cámaras al consejo del edificio, dije. Mia asintió, ya en movimiento. Volví a mi oficina y cerré la puerta durante 10 segundos, no para esconderme,
sino para respirar en un espacio tranquilo que me pertenecía. No me temblaban las manos, pero sentía el pecho oprimido por un viejo y familiar dolor. No dolor por lo que hicieron. Dolor porque volvieron solo cuando olieron el control. Cuando salí de nuevo, mis clientes seguían allí. Los ojos de la mujer mayor estaban vidriosos. El hombre del traje parecía furioso en mi nombre. Lo siento, dije con calma. Podemos reprogramar si lo prefieren. La mujer mayor negó con la cabeza. No, dijo. Quiero continuar. Si puede manejarlos así, puede manejar mi caso. Asentí una vez. Continuaremos, dije. 2 horas más tarde, después de que mi último cliente se fuera y la sala de espera finalmente se vaciara, saqué la grabación completa de la cámara y exporté todo a una unidad segura. La entrada, el golpe del contrato, la amenaza de mi padre, la sonrisa de mi madre, la llamada por altavoz, el momento en que apareció la alerta de mi teléfono y la llegada de los agentes. Etiqueté cada clip con marcas de tiempo y lo guardé 2 veces. Luego abrí mi correo electrónico. Había un mensaje del consejo del edificio. Línea de asunto, aviso de preservación, incidente relacionado con Richard Knox. El cuerpo del mensaje era breve, procesal. Solicitaban mi cooperación, confirmaban que estaban preservando las grabaciones del vestíbulo y del ascensor, y me pedían que confirmara si quería que el edificio emitiera una directiva formal de prohibición de entrada. Respondí con una sola línea: sí, emítanla y preserven todo. 3 minutos después, llegó otro correo electrónico. Este era del representante del propietario de mi edificio, Calvin Price. Avery, buen trabajo manteniéndolo en altavoz. Tenemos la llamada grabada por nuestra parte. Además, Richard Knox intentó obtener acceso a la suite de otro inquilino el mes pasado usando un papeleo de gestión similar. Estamos escalando el caso a delitos financieros. Así que mi padre no solo me estaba atacando a mí, estaba cazando. Esa noche en casa, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de un número desconocido. ¿Nos avergonzaste hoy? Retira tu denuncia o nos aseguraremos de que todos los clientes sepan lo que eres. Lo miré con calma. Luego reenvié la captura de pantalla al detective Harris y a mi abogado. Sin respuesta, sin discusión, porque la forma más rápida de perder el control es empezar a hablar con alguien que vino a quitártelo. A la mañana siguiente, antes incluso de llegar a mi oficina, Harris me envió un mensaje de texto con una dirección y una hora. El investigador se reunirá con usted a las 10. Por favor, tenga listo el paquete del contrato. Cuando llegué al bufete, Mia levantó la vista bruscamente. Avery, dijo. Tus padres están abajo. Mi pecho se oprimió, controlado. ¿Abajo dónde?, pregunté. En el vestíbulo del edificio, dijo, con una carpeta diferente. Y le están diciendo a seguridad que tienen documentos judiciales que les dan derecho a hablar con tus clientes. Mi estómago se heló porque esta era la parte en la que los matones dejan de fanfarronear y empiezan a falsificar. No corrí al vestíbulo como una mujer perseguida. Caminé hasta allí como una abogada que conoce la diferencia entre el ruido y las pruebas. La seguridad del edificio se reunió en el piso 20. Calvin Price estaba en línea con el supervisor de seguridad, y en el momento en que entré en el ascensor, pude sentir que el edificio cambiaba a modo de procedimiento. Tarjetas de acceso, cámaras, registros de incidentes, marcas de tiempo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el vestíbulo, los vi de inmediato. Mis padres estaban de pie cerca del mostrador principal, vestidos como si asistieran a una audiencia. Mi padre sostenía una nueva carpeta. El rostro de mi madre estaba compuesto en una expresión de preocupación. Hablaban lo suficientemente alto como para que los inquilinos que pasaban los oyeran. No está estable, dijo mi madre, con la voz temblando a propósito. Está grabando a la gente. Piensa que todo el mundo está en su contra. Mi padre se inclinó hacia el agente de seguridad. Tenemos documentos judiciales, anunció. Tenemos derecho a hablar con sus clientes. Es una emergencia. Grant, mi hermano, estaba detrás de ellos, con la mirada baja y la mandíbula apretada. Parecía que quería desaparecer en el suelo de mármol. El agente de seguridad me vio y se interpuso ligeramente entre mis padres y yo.
Señorita Knox, dijo el supervisor. Afirman que tienen una orden judicial. No miré a mis padres. Miré la carpeta. Déjeme verla, dije con calma. Los ojos de mi padre se iluminaron con triunfo, como si hubiera estado esperando esto. Empujó la carpeta hacia mí. Aquí, espetó. Ahora pararás. No la agarré. No pasé las páginas con mis dedos desnudos. Tomé un solo guante desechable de la caja de suministros del mostrador de seguridad, porque los edificios los tienen, y me lo puse como si estuviera manejando pruebas. Mi padre parpadeó. ¿En serio? Sí, dije rotundamente. Abrí la carpeta y examiné la página superior. Encabezado en negrita. Petición de emergencia. Orden temporal. Un sello de aspecto oficial en la esquina, una línea para la firma en la parte inferior. Estaba diseñada para ser vista rápidamente y obedecida. Para eso sirven las falsificaciones. Miré al agente de seguridad. ¿Tiene un número directo para el consejo del edificio?, pregunté. El supervisor asintió. Enmarcación rápida. Llame, dije, póngalo en altavoz. La boca de mi padre se tensó. No hay necesidad, espetó. Es una orden judicial. Entonces sobrevivirá a la verificación, respondí. El agente de seguridad marcó. Calvin respondió casi de inmediato. Habla Calvin Price. El supervisor dijo, Calvin, están aquí afirmando tener una orden judicial de emergencia. La voz de Calvin no cambió. Pida el número de caso, dijo. Volví a mirar el documento y lo encontré, diminuto en la esquina, una secuencia de números y letras destinada a parecer oficial. Lo leí en voz alta. Hubo una pausa en la línea. Luego Calvin dijo, rotundamente, ese número de caso no existe en el sistema de nuestro condado. Mi padre se quedó inmóvil. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par, luego se entrecerraron, tratando de recalibrar la actuación. Calvin continuó, Avery, no toques nada más. Ese documento probablemente sea falsificado. Manténlo a la vista. La seguridad del edificio debe preservar las grabaciones y contactar a la policía. Mi padre espetó, esto es acoso. Calvin lo ignoró. Seguridad, dijo, no les permitan subir. No les permitan el acceso a las áreas de los inquilinos. Si intentan acercarse a los clientes, deténganlos y llamen a las fuerzas del orden. El supervisor asintió. Entendido. Sostuve los papeles quietos y miré a mi padre. Trajiste papeles judiciales falsificados a mi edificio, dije con calma. El rostro de mi padre se sonrojó. Son reales, ladró. Demasiado alto, demasiado rápido. El tono de Calvin se agudizó en el altavoz. Richard, dijo, he estado esperando que intentaras esto, porque hiciste algo similar el mes pasado con otro inquilino, y ahora has escalado la situación. La voz de mi madre se quebró. Solo estamos tratando de proteger a nuestra hija. Calvin intervino. Están tratando de controlar a su hija, dijo. Y lo están haciendo con papeleo falso. Mi padre intentó coger la carpeta como si quisiera recuperarla. El agente de seguridad se acercó más. Señor, dijo el supervisor, no toque eso. La mano de mi padre se quedó congelada en el aire, y entonces las puertas del vestíbulo se abrieron de nuevo. Entraron dos agentes uniformados, tranquilos, observando, con la misma postura controlada que el día anterior. Uno de ellos se acercó al agente de seguridad. Recibimos una llamada sobre un presunto documento judicial falsificado, dijo ella. Sí, respondió el agente de seguridad. Afirman que es una orden de emergencia. La agente me miró. Señora, ¿es usted el sujeto de esto?, preguntó. Sí, respondí. ¿Usted solicitó esto?, preguntó. No, dije. La agente extendió la mano. Necesito el documento, dijo. Lo coloqué en el mostrador sin deslizarlo dramáticamente. La agente lo examinó, luego miró el sello, y luego miró a mi padre. Bien, señor, dijo, ¿dónde obtuvo este documento?
Los ojos de mi padre se desviaron hacia mi madre por medio segundo. Pequeño, revelador. Luego espetó, es nuestro. Tribunal de familia. La expresión de la agente no cambió. ¿Qué tribunal?, preguntó. Mi padre vaciló. Esa vacilación fue más fuerte que una confesión. La agente asintió una vez. De acuerdo, dijo. Vamos a verificarlo. Hasta que lo hagamos, no son libres de irse. La actuación de mi madre se quebró en pánico real. Esto es un malentendido, susurró. Estábamos asustados. La agente no reaccionó al miedo. Señora, dijo. ¿Retroceda? Grant finalmente habló, en voz baja, temblando. Papá, dijo. Mi padre lo ignoró. Entonces la agente giró ligeramente la página y encontró una línea que hizo que su postura cambiara. Una firma de un juez que no coincidía con el nombre impreso debajo. Y volvió a mirar a mi padre. Señor, dijo, esto parece falso. La voz de mi padre se elevó. No, no lo parece. El segundo agente, mayor, se acercó. Señor, dijo, está detenido pendiente de verificación. Mi padre intentó zafarse. El agente de seguridad intervino. Manos controladas, sin drama, solo contención. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par, Richard. Y por primera vez, la confianza de mi padre se hizo añicos en algo crudo. ¿Tú hiciste esto?, me siseó. Mantuve mi voz plana. ¿Tú hiciste esto?, respondí. La orden de emergencia falsificada se confirmó como falsa en cuestión de horas. El número de caso no existía. La oficina del secretario verificó que no había ningún registro, y la firma y el sello no fueron emitidos por ningún tribunal de la jurisdicción. La seguridad del edificio proporcionó las grabaciones del vestíbulo, los registros del ascensor y el audio de la llamada anterior por altavoz. Mi bufete proporcionó las grabaciones de la recepción de la demanda del contrato y la marca de tiempo de la alerta del portal que mostraba el intento de registro de mi padre desde la red de invitados. El detective Harris incorporó las nuevas pruebas al caso de patrón existente. Lo que había comenzado como un intento de coacción e interferencia en el registro de un negocio se convirtió en algo más grave cuando aparecieron los documentos judiciales falsificados. Escalada deliberada, intención de intimidar y un esfuerzo por obtener acceso a los clientes a través de una autoridad fabricada. Mi padre fue acusado de delitos relacionados con el fraude vinculados al intento de registro y al documento falsificado, y mi madre enfrentó cargos relacionados con la participación y la suplantación en la narrativa de apoyo. Grant fue entrevistado y finalmente proporcionó una declaración que confirmó que el plan se discutió de antemano, lo que eliminó cualquier duda sobre la intención. Cuando el edificio emitió una directiva permanente de prohibición de entrada y distribuyó sus fotos al personal de seguridad, a mis padres se les prohibió el acceso a la propiedad, y cualquier aparición futura activaría una llamada automática a las fuerzas del orden. La queja ante el colegio de abogados con la que mi padre amenazó nunca se materializó porque el rastro de pruebas, la llamada por altavoz, los registros del portal, las grabaciones de las cámaras y los informes policiales, hizo que la represalia pareciera exactamente lo que era. Mi bufete de abogados no se derrumbó. Se hizo más fuerte. Los clientes que presenciaron la escena en la recepción no se fueron. Varios pidieron reprogramar porque confiaban en la calma con la que manejé la presión. Añadí una pequeña política a mi proceso de admisión. No se admiten visitas sin cita previa confirmada para asuntos activos, y todas las interacciones en la recepción se documentan. No porque tuviera miedo, sino porque no dejo huecos para gente como mi padre. Mi madre intentó contactarme a través de parientes. Envió mensajes sobre el perdón, sobre la familia, sobre cómo todos estábamos sufriendo. La orden de protección del tribunal hizo que esos intentos se detuvieran rápidamente. Después de años de silencio, finalmente aparecieron en mi vida, pero solo para quitarme algo. Y una vez que el sistema lo vio claramente, perdieron la única herramienta que alguna vez tuvieron sobre mí, el acceso. Hola a todos. Espero que hayan disfrutado de la historia. Si su familia apareciera de repente después de años de silencio y exigiera el control de la vida que han construido, ¿qué harían? ¿Cederían solo para mantener la paz? ¿O darían un paso atrás y dejarían que los hechos hablaran por sí mismos?
Realmente me gustaría saber lo que piensan. Díganmelo en los comentarios. Y si disfrutaron de esta historia, no olviden dar me gusta y suscribirse.